qué está intentando proteger mi sistema nervioso adentro de mí. ¿Qué estoy intentando que no se repita? ¿Cómo estoy intentando sobrevivir? Te prometo que uno de los cambios más grandes que yo veo en consulta es cuando mi consultante comienza a mirarse con respeto y comienza a mirar sus emociones intensas desde ese lugar de, es la única manera que mi cerebro encontró para sobrevivir. Y en Neurosoma, cuando aprendemos a leer este mapa tan increíble, tenemos un mosaico, tenemos un paisaje que nos permite no querer arreglar a las personas, sino que nos ayuda a reeducar los sistemas nerviosos. Bienvenidos a otro episodio de mi podcast Mirándonos. Hoy quiero hablarte de algo que para mí cambió por completo mi forma de acompañar y también mi forma de mirarme como ser humano, la neurociencia. ¿Por qué? En términos simples, porque la neurociencia me permitió dejar de adivinar lo que estaba pasando adentro de mí y dejar de adivinar lo que estaba pasando en mis consultantes. Quizás no lo sabes, pero yo llegué a la neurociencia de una forma poco lineal. Yo empecé mi recorrido como politólogo haciendo ciencias políticas, pensando dedicarme a la carrera diplomática. Pronto entendí que ese no era mi camino y me sumergí en las enseñanzas del yoga y de la meditación, de la metafísica oriental y viví bajo votos monásticos casi 16 años. Y después de eso me entró una inquietud profunda. Necesitaba entender por qué el cuerpo y el cerebro y el sistema nervioso respondían de forma tan efectiva a las técnicas milenarias como el yoga, el movimiento, la meditación, los mantras. Necesitaba entender. Y eso es lo que me llevó a la neurociencia. Pero no la neurociencia como dato, ni como moda, ni como jerga técnica, ni como frialdad científica. Yo intuía que la neurociencia tenía una llave profundamente humana. Y eso es lo que me llevó a un cambio de paradigma fundamental. Una mirada y herramientas frescas orientadas a un futuro sin trauma y no a una eterna sanación del pasado. Cuando yo descubrí la teoría polivagal, que es el fundamento del trabajo de reeducación del sistema nervioso, entendí cómo estamos cableados como seres humanos. Encontré un manual operativo de cómo ser un humano y eso me permitió algo increíble. Ahí por primera vez realmente dejé de juzgarme. Dejé de ver muchas de mis conductas como fallas y las vi como mecanismos adaptativos de supervivencia. Con la neurociencia, y la neurociencia quizás parece una palabrota grande, pero con principios simples y básicos que un niño de 7 años podría entender, tú vas a dejar de preguntarte, ¿por qué soy así? ¿Por qué no puedo soltar? ¿Por qué repito siempre los mismos patrones aunque me dañan? ¿Por qué mis pacientes o las personas que acompañan no cambian de verdad? Y comienzas a preguntarte algo mucho más compasivo y preciso y alineado con cómo estamos cableados. Comienzas a preguntarte qué está intentando proteger mi sistema nervioso adentro de mí. ¿Qué estoy intentando que no se repita? ¿Cómo estoy intentando sobrevivir? Y entonces aquí, de colega a colega, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Sabes cómo funciona el sistema nervioso y cómo regularlo en tiempo real? ¿Sabes que el cambio no comienza con un cambio cognitivo, comienza con una reeducación del sistema nervioso que luego se traduce a un resignificado de la narrativa que nos contamos acerca de nosotros mismos? Y quiero ser muy claro con eso. La diferencia entre entender patrones emocionales y transformarlos comienza cuando sabemos leer y respetar nuestro sistema nervioso y el sistema nervioso de nuestros consultantes. Tomemos un pasito atrás para entender cómo llegamos aquí. Durante mucho tiempo la salud mental se construyó desde una mirada moral, desde una mirada filosófica, desde una mirada racional o una mirada interpretativa. Digamos que toda la mirada estaba en función de cómo resolvemos un problema, cómo rompemos esos patrones que nos hacen daño. Pero la neurociencia vino a contribuir y a complementar con una mirada distinta. Por ejemplo, el sistema nervioso nunca se equivoca. Nuestro cerebro siempre hace lo mejor con el contexto que tiene. Y entonces desde ahí los síntomas más comunes que vemos hoy en día los miramos distintos. La ansiedad no es una debilidad.
La disociación no es una falta de compromiso. La hiperexigencia no es un defecto de personalidad. La timidez no es un problema de temperamento. Son todas estrategias de supervivencia. Y cuando comenzamos a mirarnos, los seres humanos, así, algo se acomoda por dentro. Te prometo que uno de los cambios más grandes que yo veo en consulta es cuando mi consultante comienza a mirarse con respeto y comienza a mirar sus emociones intensas, sus patrones disfuncionales, sus conductas extremas o perversas desde ese lugar de, eso es lo que yo necesitaba para sobrevivir. Es la única manera que mi cerebro encontró para sobrevivir. Ese es uno de los primeros aha moments que yo veo en consulta todo el tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque dejamos de pelear con nuestros síntomas como algo malo y empezamos a escuchar a los síntomas como información, como un código a descifrar que tiene tesoros escondidos que nos permite realmente conocer por qué somos quienes somos. La neurociencia nos vuelve más humanos porque nos recuerda esto. No estamos rotos, estamos adaptados. A veces con un costo muy alto, pero fue lo menos peor que nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro pudo elegir para nosotros para mantenernos lo más a salvo posible. Yo sé que esa mirada puede brincar para algunos, es decir, ¿cómo? Viví experiencias horribles. ¿Cómo puede ser que mi sistema nervioso eligió esto para mí? Y ahí es donde tenemos que operar un poco menos con nuestro hemisferio izquierdo, que quiere analizar y encontrar la lógica en todo, y empezar a mirar desde nuestro hemisferio derecho. Empezar a mirar que nuestras elecciones de vida casi nunca son racionales. Son respuestas automáticas de cómo yo aprendí a buscar seguridad en mis entornos. Ahora, quiero ser muy honesto contigo, sobre todo si eres terapeuta, psicólogo, profesional de la salud. Muchos modelos tradicionales siguen trabajando así. No sé si a ti te pasa, pero mis pacientes siempre llegan después de años de terapia y un poco agotados de estar yendo siempre al pasado, de revivir el trauma, de analizar la historia, de entender por qué pasó. Me pasa seguido que mis consultantes dicen, yo ya me la sé mejor que mi terapeuta, o sea, ya me sé todo el lenguaje, todas las teorías, pero algo en el fondo no cambia. Y ojo, entender importa, el pasado evidentemente importa, pero la gran diferencia es, ¿revivimos el pasado o atestiguamos el pasado desde el presente? Porque esto recluta caminos neurológicos y partes de nuestro sistema nervioso totalmente distintas. Cuando yo revivo el pasado, estoy fortaleciendo estos patrones de conducta de supervivencia. Cuando yo atestigo el pasado desde el adulto que soy hoy, sin perder los recursos y las herramientas que he cosechado en mi camino, puedo traer compasión a mi pasado y entonces el pasado se actualiza. Y eso no es un proceso racional, es un proceso neurobiológico. Muchas veces yo digo que el sistema nervioso es mágico, una terminología simple, para decir que realmente el sistema nervioso no responde a las leyes del tiempo y el espacio. Y es por eso que a veces yo reacciono hoy como reaccioné hace 30 años. Y eso no hace ningún sentido desde un punto de vista lógico y racional, pero hace todo el sentido cuando entendemos que el sistema nervioso existe y se mueve más allá del tiempo y el espacio, porque así aprende a protegernos. Entonces, tenemos que entender que si en consulta tenemos pacientes muy conscientes, muy reflexivos, que escuchan todos los podcasts, que se saben toda la teoría, que son sumamente informados acerca de su trauma, pero que aún así no logran salir del laberinto de su trauma, y entonces muchos se cansan, se desilusionan, porque ya no quieren estar ahí en la sopa del dolor, ya no quieren ser arqueólogos de su dolor, ¿cierto? No quieren el recalentado una y otra vez, quieren una mirada fresca, quieren herramientas distintas, quieren que el trabajo terapéutico sea orientado a un futuro sin trauma, sea orientado a una vida, no a una eterna sanación del pasado. Y eso sucede también de nuestro lado como profesionales de la salud. Acabamos siendo psicólogos y terapeutas agotados, frustrados,
dudamos de nuestra capacidad. Y esto no es falta de vocación, es porque nos faltan los mapas neurobiológicos más actualizados para entender estas dinámicas tan sutiles y tan sofisticadas que se desarrollan cuando hay una respuesta traumática en nuestro cuerpo y en nuestro sistema nervioso. Y entonces aquí está la pregunta clave. Si queremos realmente ver un cambio en la salud mental global, tenemos que hacer las cosas de forma distinta. No desechar todo lo que sabemos porque nos ha traído hasta acá, es súper relevante y súper importante, pero reconocer, ¿sí?, que si no sabemos trabajar y reeducar el sistema nervioso, porque desde el sistema nervioso se desplegan todos nuestros hábitos, conductas, emociones y creencias, no vamos a poder realmente ayudar a nuestro paciente. Entonces la pregunta para ti es, ¿sabes identificar en qué estado está el sistema nervioso de tu paciente y en cuál estado está tu propio sistema nervioso? Porque hoy sabemos que ciertos circuitos del sistema nervioso promueven la sanación de una forma orgánica y otros circuitos del sistema nervioso inhiben nuestra sanación y hacen que inclusive nos estemos defendiendo de la terapia, defendiendo de nuestro terapeuta sin que el terapeuta se dé cuenta. Así que antes de cualquier técnica, antes de cualquier intervención, antes de cualquier palabra inclusive, nuestro sistema nervioso ya está interactuando. Nuestro paciente ya está interactuando con nuestro sistema nervioso y este lenguaje, este alfabeto distinto, necesitamos poderlo leer, porque cuando lo leemos se nos abre todo un mundo y el trabajo terapéutico es más fácil, es más fluido y es más claro. La regulación no es solo un concepto bonito que hoy escuchamos en redes sociales, es la base de una práctica clínica real, anclada en los nuevos avances que ha tenido la neurociencia. Cuando aprendemos a trabajar con el sistema nervioso de nuestros pacientes, dejamos de forzar procesos, de retraumatizar sin querer, dejamos de cargar con lo que no es nuestro y ahí empiezan los resultados reales. Y si eso te suena demasiado bonito para ser real, ya sabes, too good to be true, quiero que te quedes unos momentos más, porque no es demasiado bueno. Es exactamente cómo funciona nuestro sistema nervioso. Yo creo que no he tenido experiencia más increíble en mi vida de ver cómo un sistema nervioso se reorganiza en tiempo real, como una persona regresa a la homeostasis, regresa a una coherencia interna donde su biografía de repente no solo hace sentido a nivel cognitivo, pero su cuerpo dice, wow, pude hacer todo eso para sobrevivir. Nada fue en vano, nada fue desperdiciado. Inclusive las experiencias más dolorosas las podemos resignificar, pero no desde una falsa gratitud de la cabeza que nos atrapa, sabes, en una ilusión, más bien desde la conciencia vivida que mi cuerpo ya está a salvo y cuando estoy a salvo yo puedo vivir aquí, en el presente, en el momento del aquí y del ahora. Y esa es una actualización necesaria a la psicología tradicional. Neurosoma, mi método, es un modelo que integra justamente neurociencia aplicada, el trauma como una respuesta de supervivencia y no solo como una historia, y el cuerpo como una brújula clínica y sobre todo tu presencia y tu humanidad como una herramienta de intervención. Cuando me preguntan, Marco, ¿qué quieres decir con cuerpo como brújula clínica? Es que tú no necesitas saber todo de tu paciente. Necesitas leer su cuerpo, porque su cuerpo es una brújula. Sus gestos, sus suspiros, sus miradas, su tono muscular, su frecuencia cardíaca, su tono vagal, todo eso te ayuda como brújula clínica para intervenir con claridad y sobre todo saber cuando haces una pregunta, ¿por qué estás haciendo esa pregunta? ¿Qué estado de su sistema nervioso estás intentando invitar o estimular con esta pregunta? Cuando te contestan, ¿desde qué parte de su cerebro te están contestando? Estas son cosas que no nos enseñaron en el camino tradicional. Y en Neurosoma, cuando aprendemos a leer este mapa tan increíble, tenemos un mosaico, tenemos un paisaje que nos permite no querer arreglar a las personas, sino que nos ayuda a reeducar los sistemas nerviosos. Y esto es una manera de profundamente respetar nuestra humanidad y reconocer que nuestros síntomas no son defectos, son adaptaciones, a veces maladaptativas, para poder sobrevivir. Y así sabemos cuándo avanzar, cuándo pausar,
cuándo sostener, cuándo sonreír, cuándo intervenir, cuándo no intervenir. Todo eso que a veces hacemos de forma intuitiva, podemos empezar a hacerlo con la claridad técnica y científica que nos da la neurociencia. Y en este sentido, la neurociencia no nos vuelve ni fríos ni técnicos, nos vuelve más humanos, nos vuelve más humildes, nos permite asombrarnos de la humanidad de nuestros consultantes, que es lo que a ellos les permite realmente avanzar. Y eso, al final del día, hace algo maravilloso. Nos relaja, porque ya no tenemos que adivinar, ya no tenemos que movernos a ciegas en la jungla emocional de nuestros consultantes, porque nos recuerda que nadie elige o quiere vivir en supervivencia, que todos nos adaptamos como podemos. Si este episodio te movió algo, si sentiste que aquí hay una pieza que hacía falta en tu práctica, en tu mirada, en las técnicas que tú usas para ayudar a los demás, te invito a sumarte a la lista de espera de Neurosoma. Neurosoma es la formación donde yo enseño neurociencia, somática, trauma y neurobiología relacional para potenciar tu práctica clínica. Y la única forma de asegurar tu lugar en la próxima edición es ser parte de esa lista de espera. Tenemos mucha demanda y pocos cupos. Además, vas a recibir unos regalitos exclusivos cuando formas parte de nuestra comunidad. Así que ve en la descripción de este episodio, de clic en el enlace e inscríbete a nuestra lista de espera. Gracias por seguir formándote con honestidad, por tomarte tan en serio tu trabajo y por querer ser parte de este cambio de paradigma de salud mental hacia una salud mental más humana, más efectiva y más precisa. Nos vemos en el siguiente episodio.